Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy domingo 13 de diciembre estamos listos para alabar al Señor en esta preciosa tarde. Espero que estén listos con todo su corazón. Hemos entrado a la temporada navideña y esta temporada me encanta debido a los cantos de Navidad, que bueno, solamente tenemos oportunidad de cantarlos una vez al año, así que los extrañamos y los cantamos con ganas cuando llegue la temporada. Espero que disfruten de los cantos de Navidad que hoy estaremos cantando y durante estos días de la temporada. También espero que estén listos para ser edificados con la palabra del Señor, para dar gracias en su corazón por todas las bendiciones de Dios, empezando con la vida, la salud, aunque esté quebrantada en algunos casos. Siempre recordamos, sobre todo en los tiempos que la salud anda mal, la bendición que tenemos de estar bien el resto de los días. Agradezco al Señor yo particularmente por la salud, también por los recursos que Dios provee para que podamos recuperar la salud en aquellos días que no la tenemos. Y seguimos rogando a Dios para que este tiempo de la pandemia pase pronto y ya estemos reuniéndonos sin restricciones y sin problemas. Habíamos programado que el día de hoy tuviéramos reunión en persona, pero no se va a poder debido a que todavía no he sido liberado para estar en público. Así que, bueno, espero que este tiempo de adoración sea suficiente para ustedes, y si no, pues recuerden que todos los días es una buena oportunidad para adorar al Señor. Así que después de hacer una oración, vamos a cantar algunos cantos y el tema de hoy es la negación de sí mismo. Recuerden que estamos viendo la serie Rasgos de un verdadero cristiano, así que el tema de hoy es la negación de sí mismo. Vamos a orar para comenzar. Padre, te agradezco por la bendición de estar una vez más delante de tu presencia. Gracias por la unidad del Espíritu Santo, Señor, que forma un vínculo perfecto entre nosotros, que a pesar de la distancia, a pesar de las restricciones de reunión, Señor, podemos estar unidos en un solo corazón, en una sola mente, Señor, delante de tu presencia, para traerte adoración. Te ruego, Padre, pues que en cada corazón de mis hermanos esté este precioso deseo, Señor, de adorarte por sobre todas las cosas. Te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros durante estos días. Te ruego, Padre, que tú estés obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, para salud, también para provisión, Señor, para guianza, Señor, y fortaleza a aquellos que estén pasando por algún problema o alguna dificultad. Te ruego, Señor, que tu palabra conforte, alimente, fortalezca y sobre todo, Señor, que nos ayude a seguir adelante en la meta, Señor, que nos ha sido puesto por delante, que es alcanzar la estatura del varón perfecto. Te ruego, Padre, pues que tú nos sigas usando también como instrumentos útiles en tus manos para llevar las buenas nuevas de salvación, primero a lo de nuestra casa, a todos los que nos rodean, Señor, y más allá de las fronteras de nuestra comunidad, a todo el mundo. Te lo ruego, Señor, pues que en este tiempo tu palabra alimente cada corazón, Señor, y nos permita sentir la fuerza del vínculo de tu Espíritu uniéndonos, Señor, a través de la distancia, y que pronto, Señor, pronto podamos estar unidos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuaremos con unos cantos de Navidad y después de los cantos vendrá la presentación del mensaje de la palabra de Dios. Adelante, hermanos, listos para adorar. Y paz su Santa Ley, y paz
quien es prueba de amor, gloria y honor al Hijo de Dios, el niño de Belén es Cristo el Señor. Nació un niño en Belén, pastores van a ver. Nació un niño en Belén, cual tierno es su parecer. El niño en un pesebre es Cristo quien nació. Nació un niño en Belén, ahora Cristo el Señor. Nació un niño en Belén, los reyes vienen a ver, pues Dios envió la gran señal, su estrella nació. Oro, incienso y mirra son tesoros para él. Nació un niño en Belén, oremos al nuevo Rey. Allá en Belén del cielo bajó, el Salvador quien es prueba de amor, gloria y honor al Hijo de Dios, el niño de Belén es Cristo el Señor. El niño de Belén es Cristo el Señor. El Señor. Espero que haya disfrutado de los cantos navideños que tuvimos el día de hoy. Vamos a tener unos pocos más la próxima semana que estaremos tocando, pues el tema de Navidad nos toca para la próxima semana, así que estaremos ahí con todos los cantos, ¿verdad? Disfrutando todos los cantos que tenemos, usando todo el repertorio. Así que prepárense para adorar al Señor el próximo domingo con los cantos de Navidad. Como les anunciaba, el tema de hoy es la negación de sí mismo. Es el quinto tema de la serie Rasgos de un verdadero cristiano. Recordarán que ya vimos amar a Dios, arrepentirse, fe en Dios, humildad no fingida, y el tema de hoy es la negación de sí mismo. La negación de sí mismo es el estar dispuesto a dejar a un lado todo lo que no sea para la gloria de Dios. No es necesario para que esto suceda que una persona se desocupe completamente de sí mismo. La naturaleza humana tenemos tendencia a buscar nuestro propio bien, nuestra propia felicidad, y en la forma humana caída siempre nuestra felicidad por encima de todo y de todas las cosas. Esta es la naturaleza. No podemos totalmente negarla. Si vamos a estar buscando nuestro beneficio de alguna forma, esto es parte de lo que está en nosotros. Así que no es pecado en sí mirar por los intereses propios, pero sin dejar que buscar mi interés, se convierta en la parte más importante en mí. Es decir, la negación de mí mismo me lleva a que no sea yo el primer lugar. No que no importe para nada, pero que no sea yo el primer lugar en lo que yo busco para mí mismo, sino que yo viva para la gloria de Dios principalmente y para el bien de otros, claro, sin dejar de buscar lo que también necesito para mí mismo, pero que no sea esto último la cosa prioritaria, porque cuando se convierte en la cosa prioritaria, entonces todo lo demás poco a poco se va opacando hasta ir desapareciendo. La negación de sí mismo es el polo opuesto al egoísmo burdo. El egoísmo burdo es el hacer del yo el centro de toda mi vida. Todo gira alrededor de mí. Eso es el egoísmo burdo, puro, bruto. Ahora bien, el efecto dominante en el corazón humano debe ponerse en un solo objeto. No puede haber dos. La Biblia dice que nadie puede servir a Dios, a dos señores. Pues tienes que escoger a quién vas a servir. Así que el objeto de nuestra prioridad debe ser uno y uno solo. Y ese objeto para el creyente
tiene que ser Dios, tiene que ser la gloria de Dios, tiene que ser el dar prioridad a lo que Dios espera de mí, a levantar su nombre en alto. No puede ser el yo y Dios al mismo tiempo en el mismo nivel, no. Uno de los dos tiene que tener prioridad. Y claro, es ahí donde está la lucha, ¿verdad? Porque en nuestra humanidad estamos siempre acostumbrados a que el yo es el que ocupa el trono de mi corazón. Pero el cristiano se trata de poner en el trono de su corazón a Dios, no a sí mismo. Es por eso que Cristo nos llama, pues, de que si alguno quiere seguirlo a Él, tiene que negarse, en primera instancia, negarse a sí mismo. Porque es la única manera de que Dios ocupe el lugar que le corresponde en nuestra propia vida. El ocuparse de mí, el poner el trono en el trono de mi vida, el yo, me hace también que me olvide de otros. Un amor que no incluye a Dios en primer término es un amor egoísta. Quien no busca los intereses de Jesucristo, busca sus intereses propios. Pues el principal motivo del corazón de una persona así es el amor de sí mismo, es buscar su propia felicidad, como el mundo le llama, y el mundo está pues aplaudiendo el hecho de que y motivando el hecho de que una persona busque su propia felicidad, pues básicamente sin que le importe tanto lo que otros digan, lo que otros piensan, lo que otros hacen o lo que otros necesitan. Esta es la filosofía del mundo, es la filosofía humana. Es natural que así sea, porque este mundo se ha olvidado y se ha ido olvidando de Dios cada día más. Son personas en el día de hoy las que dominan el mundo. El modo dominante de vida es el egoísmo. No hay a veces moderación alguna en el modo de vivir de nuestros días. Es decir, incluso la gente puede poner sus propias reglas sobre el mundo. Es decir, incluso sobre la naturaleza genética. Las personas pueden poner su opinión o sus ideas o sus creencias por encima de la misma naturaleza, de la misma creación de Dios, del mismo creador. Este es lo que es el mundo de hoy. Es natural que así proceda, buscando siempre la persona lo que le gusta, lo que le agrada, lo que le hace sentir bien, sin importarle nada más. Todo el interés del mundo de hoy está puesto en sí mismo, en la persona individual, no ni siquiera en el colectivo de personas, mucho menos en Dios como creador. Pensando de esta forma, las personas solo buscan su propia felicidad. Por el otro lado, la persona que sigue a Cristo está llamada a tener un espíritu de abnegación. Y una persona con el espíritu de abnegación busca los asuntos de Dios en primera instancia. Ese es su centro de interés. Busca la gloria de Dios y no la suya propia. Habiéndose negado a sí mismo, trata de poner a Cristo por encima de sí mismo. La misma palabra de Dios nos dice que si alguno quiere seguir a Cristo y no aborrece a padre o madre o hermanos o tierra o parentela, no puede ser su discípulo. La palabra aborrecer no significa odiar, despreciar, significa poner en segundo término, ponerlo no quitarlo de la prioridad 1, bajarlo a la prioridad 2 o 3, la prioridad que le corresponda, porque en la prioridad 1 siempre hay Dios, su voluntad, sus deseos, los intereses del reino de Dios. Jesucristo le dijo, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Dios sabe que tenemos necesidad de otras cosas, además de las cosas espirituales. Además de agradarle a Él tenemos necesidad de vivienda, tenemos necesidad de comida, tenemos necesidad de familia, tengo necesidad de sentirme bien conmigo mismo, con otros, etc. Dios conoce todas estas cosas, pero no poner a Dios en primer lugar pone
todo de cabeza y por más que tratamos de acomodar nuestra vida sin esta línea de prioridad adecuada, se vuelve muy complicada la vida. Se vuelve complicado ser feliz y hacer felices a otros al mismo tiempo, porque mi objetivo es ser yo feliz primero. Y entonces reclamo que los otros no hacen lo que tienen que hacer para hacerme sentir bien. En el caso de una pareja, el esposo le reclama a la esposa y la esposa le reclama al esposo, etc. Y es todo un show. Así que una persona que trata de seguir a Cristo pone sus deseos para un lado con tal de hacer lo que Dios quiere. Y se vuelve el deseo de Dios, la voluntad de Dios, algo tan importante para mí que entonces los deseos de Dios se empiezan a convertir tan fuertes en mí como si fueran mis propios deseos. Está listo incluso una persona con este sentimiento a desprenderse de todo, incluso de su propia vida, con tal de traer gloria a Cristo. Ni aún se preocupa por los propios avances, sino por solamente glorificar a Cristo. Este fue el espíritu mismo de Juan el Bautista. Recordarán cuando le decían que Jesús juntaba más gente que él y que qué estaba pasando. Entonces Juan le dijo, pues es necesario que él crezca y que yo mengüe. Este debe ser el lema de la vida de un cristiano. Es necesario que Cristo empiece a crecer en importancia en mi vida y que mis asuntos y mis intereses vayan perdiendo importancia en todo lo que pienso, busco y hago. Así que de tal forma que Cristo crezca en mí y yo decrezca. Así que es bien importante que tomamos este espíritu, el espíritu de Juan el Bautista, y eso lo encontramos en Juan capítulo 3, en el verso 30. Tal es el espíritu de abnegación, que es un desprendimiento deliberado para la gloria de Dios y el bienestar del prójimo. Y es la lucha contra todo lo que es contradictorio a estos fines en mi vida diaria. Es decir, que sí, diariamente me voy a estar enfrentando con situaciones en las que yo busco mi interés antes que el interés de Dios o el interés de otros. Eso es la lucha cotidiana. No te desanimes si lo intentas, pero constantemente estás luchando contra esto. Encontramos en la Biblia muchos ejemplos de esta abnegación en otros. Por ejemplo, aquellos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, en la palabra de Dios, que cuando fueron todos obligados a postrarse adorando al emperador, ellos decidieron antes ser lanzados al horno de fuego ardiente que doblar sus rodillas ante alguien que no era Dios. Es decir, ellos habían decidido de vivir para la honra y la gloria de Dios y honrar a Dios, solo a Él, como el único al que adoraban. Así que prefirieron morir antes que adorar o dar ese lugar a algo o a alguien más. Y también tenemos el caso de Daniel, tenemos el caso de muchos profetas, también en la época del Nuevo Testamento el caso de los apóstoles, ¿verdad? Que muchos de ellos perdieron la vida antes que negar a Cristo o antes que alejarse del camino que Él había marcado para ellos. Pablo mismo también perdió su vida por Cristo. Y así siguieron una lista interminable de cristianos en el primer siglo que murieron por Cristo. Y siguió por siglos hasta el día de hoy. Hay personas en el mundo que prefieren morir antes que abandonar el camino de Dios, antes que abandonar al Señor. Pero todavía vemos muchos cristianos sobre esta tierra que nos cuesta trabajo poner en primer lugar a Dios en nuestra vida. Y pues, ¿qué podríamos decir de poner nuestra vida por Cristo? Eso pues sí nos costaría un poco más de trabajo. Hay que tomar en cuenta estas cosas, hermanos. Por ejemplo, pregúntese usted, ¿qué tanto estoy yo dispuesto a sacrificar? Por ejemplo, para leer la Biblia y orar a Dios todos los días. ¿Es algo que usted ya domina? ¿Siempre lo hace sin ninguna batalla?
disfruta el leer la palabra de Dios y encuentra placer en ello, como dice el salmista, que su palabra medita de día de noche y encuentra en ella placer, o todavía batalla para hacer esto. Encontramos pues en la Biblia ejemplos de virtud de muchos hombres y mujeres de Dios que dieron su vida, arrastraron su vida incluso hasta la muerte, por tal de dar a Dios y seguirle dando a Dios la prioridad y a los asuntos de su reino. En virtud de esta navegación hay quienes aguantaron pues muchas cosas, ridículo, sin vacilar, ser golpeados, encarcelados. Muchos fueron quemados vivos durante los siglos que han pasado. Muchos incluso ante la posibilidad de perder su vida no se acobardaron, antes se alegraron de ser tenidos por dignos de sufrir por Cristo. Y este espíritu de negación se ve con mayor claridad en Cristo mismo. Sí, Cristo mismo nos dice la palabra de Dios que esta es la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. 2 Corintios 8:9 nos dice esto. Él no vino para agradarse a sí mismo. Yo no vine para ser servido, dice, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Él no vino para buscar su propia gloria, sino la gloria de su Padre. Él no vino para encontrar grandeza para sí mismo. Él vino para salvarnos a nosotros los pecadores, a nosotros los que en lugar de mostrarle amor y reverencia, le hemos demostrado falta de respeto, hemos pecado inconsecuentemente por siglos y siglos, trayendo mal al nombre de Dios. Estaba Jesús incluso ya en las vísperas de morir, allá en los días antes de la muerte, y él empezó a anunciar su muerte. Pero claro que como humano también, él tenía naturalmente el deseo de salvarse de la muerte. Eso lo podemos ver muy claro incluso en la oración. Pero a pesar de esto, él anunciaba a sus discípulos que él tenía que pasar por esto. Él sabía, por ejemplo, lo que le iba a suceder en Jerusalén en esa última semana si iba. Él lo había dicho a sus discípulos. Sin embargo, él se encaminó decididamente a Jerusalén para enfrentar este destino. No lo vemos retroceder por ninguna circunstancia. Él valientemente se dirigió con determinación a Jerusalén. Y lo oímos decir a sus discípulos que él debía sufrir, que él tenía que morir. Nunca le escuchamos quejarse. Incluso cuando algunos de los discípulos le sugirieron nunca esto te acontezca, él los reprendía. Incluso a Pedro le llamó apártate de mí, Satanás. Pues no precisamente que le dijera el Satanás, sino que él sabía que Pedro estaba siendo usado por Satanás para apartarlo del camino y del propósito de lo que él había venido a esta tierra. En Getsemaní, por ejemplo, cuando estaba ahí en la oración, él sabía muy bien lo que le esperaba en unos minutos más adelante, después de ese tiempo de oración, la espantosa muerte que estaba por sufrir. Y estando ahí en el Getsemaní orando, él sufría y sudaba como con grandes gotas de sangre. Y él le decía al Padre estas oraciones: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía, pero si es posible, aparte de mí esta copa. Hay una selección de pasajes, una lectura basada en una selección de pasajes, incluyendo el Salmo 122. Este salmo es el salmo de lo que es tomado como la profecía de los sufrimientos del Mesías. Por ejemplo, de este salmo vienen algunas de las frases de la cruz. Por ejemplo, aquella es: Padre mío, ¿por qué me has desamparado?
también el hecho de que los vestidos de Jesús fueron repartidos entre los soldados, también el hecho de que estaba padeciendo intensamente y también en Marcos 14, ¿verdad?, donde aparece el tiempo de oración de Jesús ahí en el Getsemaní, y también en el pasaje de Juan capítulo 12, los versículos 27 al 28. Ahora escuchemos esta lectura que describe de una manera muy clara lo que habría sido el sentimiento y las palabras que Jesús habría más o menos dicho en la oración. Vemos que la oración de Cristo estaba resumida, pero sin duda dijo un poco más que eso. Y déjeme ya hacerle esta lectura, algo que Cristo diría más o menos en este tiempo de oración. Él diría algo así como esto: estoy derramado como agua, todos mis huesos están descoyuntados, mi corazón se derrite como cera y mi cuerpo suda gruesas gotas de sangre. Mi Padre esconde de mí su rostro y me desampara en medio de estas tinieblas que parecen eternas. Voy a la tumba a causa del pecado de este malvado mundo. Oh Padre mío, si es posible, sálvame de esta muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero si es esto a lo que he venido a este mundo. Por lo tanto, Padre, glorifica tu nombre en mí. Esta es la más absoluta y hermosa declaración de alguien que se niega a sí mismo con tal de que la gloria de Dios y la voluntad de Dios sea cumplida por encima incluso de su integridad y su vida. Y este es el ejemplo de Cristo para nosotros. Y nosotros hemos sido llamados a seguir las pisadas de nuestro Maestro, esto es Cristo Jesús. Además de mostrarnos el gran ejemplo del Señor, la palabra de Dios nos exhorta también a que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, que es el mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús. Los creyentes debemos aprender no a vivir para nosotros mismos, sino para el Señor y para el beneficio de la humanidad perdida. El apóstol Pablo nos dice que la marca de un verdadero creyente es el amor. Y el verdadero amor implica la negación del yo, la negación de uno mismo. Por eso dice en 1 Corintios 13, el amor no busca lo suyo. Y Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá, y cualquiera que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 16, versos 24 y 25. Resulta pues evidente que el negarse a sí mismo es una de las pruebas más decisivas de que una persona es cristiana. Está viviendo la nueva vida en el Espíritu de Cristo. No en el espíritu de este mundo, sino en el Espíritu de Cristo. El negarse a sí mismo es una prueba indubitable de que Cristo vive en nosotros. Esto es la mejor prueba que podemos ofrecer de que ahora somos de Dios y Dios ahora reina en nuestro corazón, de que Él ahora es el primer lugar en mi vida, no yo. Pero no esperemos encontrar una abnegación pura, sin mezcla de egoísmo en ninguna persona, por más creyente que sea, por más fiel cristiano que sea. Es casi imposible, es decir, es para nosotros humanamente imposible. Ahora, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Así que es muy probable que nosotros podamos vivir en buena medida una vida abnegada para el reino de Dios y para el bien de los demás, pero aún así encontraremos algunas líneas, vetas, momentos en nuestra vida que estaremos actuando por egoísmo o poniendo en primer lugar mi beneficio antes que la voluntad de Dios o la de otros. Pero es parte de la lucha el lograrlo.
que un día todo lo que hagamos, todo lo que pensemos y todo lo que digamos sea para la honra y la gloria de Cristo. Él está obrando en nosotros y un día completará la obra perfecta. Es normal entonces que hay este tipo de cosas en todo hijo de Dios, pero cuanto más se vea que nuestro interés y nuestra prioridad es el reino de Dios, más de Cristo tendremos, más del Espíritu de nuestro Maestro habita en nosotros. De tal forma que estemos luchando para ser controlados por ese Espíritu, no por nuestro humano espíritu. Debemos de negarnos a nosotros mismos tanto como sea requerido en cada circunstancia para que así podamos ir creciendo en seguir las pisadas de nuestro Maestro. Que sigamos viviendo una vida toda para la honra y la gloria de Dios. Si esta es la meta que nos fijamos, es imposible que yo llegue a un momento a decir, como algunos dirán, que algunos son fanáticos y que viven algo que no es sano ni es humano. Es decir, no se puede vivir una negación en demasía si uno está buscando el interés de Dios y el interés de otros. Siempre tendremos una negación más corta de lo que realmente es necesaria. Así que no se preocupe usted que se le pase de la raya de ser abnegado por otros. Eso no va a suceder. Siempre hay algo luchando en nosotros a favor de mí. Así que más bien la lucha es al revés. No te preocupes que te vayas a pasar de la mano en ser abnegado por Cristo y por otros y que te olvides de ti. Eso va a estar un poco difícil. Así que para saber si una abnegación también es una abnegación fingida, falsa, solamente basta investigar el motivo en tu corazón. Cuando tú estás haciendo algo que dices es por Dios, ¿lo estás haciendo por Dios o lo estás haciendo para buscar algo para ti mismo? Sí, hay muchas personas que pretenden religiosidad para cobrar un buen nombre y una buena fama, no precisamente pensando en glorificar a Dios, sino en hacerse bien, ver bien a ellos mismos delante de otros. Pero si tu motivo es dar la gloria de Dios o servir a otra persona para que se acerque a Dios, y esto implica a veces hasta sacrificio de tu propio bienestar, descanso o recursos materiales, entonces son señales de sinceridad y de honestidad, y Dios recompensa a quien es verdadero en sus intenciones, en lo que hace. A veces nos podremos equivocar también pensando que estamos haciendo algún bien, estamos haciendo lo contrario, pero si nuestra intención es pura, Dios lo toma en cuenta. Si es así, es señal entonces de que en ti habita el verdadero espíritu de la negación, el espíritu de un verdadero cristiano. Estás tratando de seguir las pisadas de tu Maestro, que es Cristo Jesús. Cuanto más te olvides de tú mismo, por una frecuente consideración a buscar la gloria de Dios, tanto mayor progreso espiritual estarás logrando en tu vida. Por el contrario, cuanto más busques tu propio beneficio, tu propio interés en cada situación en particular, entonces estás actuando de una forma egoísta y estás alejándote del Espíritu de Cristo y no estás logrando el beneficio y el crecimiento espiritual que deberías estar buscando para tu propia vida, para agradar a Dios, para servirlo a Él y para alcanzar a traer a otros a los pies de Cristo. Así que tanto más te dediques a la gloria de Dios, tanto más te acercas a tu Maestro, porque Él vino no a buscar lo suyo propio, sino vino a buscar la gloria del Padre y la salvación del mundo. Así que esta es y debe ser entonces el objetivo de nuestra vida. Recuerden que Cristo dijo que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que son necesarias para nosotros mismos serán añadidas en su momento, a su tiempo y en la medida correcta. No te preocupes tanto de ti
preocúpate tanto más de agradar a Dios. Preocúpate tanto más de hacer lo correcto para Él y para el reino de Dios. Y esto es lo que se está refiriendo Cristo cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Así que la única manera de seguir a Cristo es tener esto siempre en mente. Dejarme a mí un poco atrás para poner a Cristo enfrente, sus intereses, su voluntad, su reino. Esta es la única manera de seguir a Cristo. Y esta es la mejor manera de vivir la vida cristiana. Y no solo la mejor, sería la única, porque la otra sería una vida egoísta. Incluso yo pienso que una persona egoísta piensa que Dios y la religión existe para beneficiarlo a él. Y este no es el pensamiento de Cristo. Cristo no vino al mundo para él ser más famoso, para él ser más grande, para él a ganar el mundo, para que todo el mundo lo adore y lo busque a él. Él vino a servirnos, él vino a morir por nosotros, él vino a este mundo para rescatarnos. ¿Qué pudiera tener este mundo que Cristo necesitara? Si eres el dueño de todo. Así que este es el mismo sentir que debe existir en nosotros, que también existió en Cristo Jesús. Bueno, espero que esta palabra sea de edificación y también para aclarar los pasos que tenemos que estar viviendo y dando como hijos de Dios, como creyentes que buscamos seguir las pisadas de nuestro Maestro, Cristo Jesús. Y que pronto, hermanos, Cristo crezca en nosotros y nosotros vayamos menguando o decreciendo, para que entonces Cristo llegue al punto de que Él es todo en nosotros y yo ya no exista más en el trono de mi corazón. Bendiciones, hermano. Así que les recuerdo, este próximo domingo que viene, el 20 de diciembre, estaremos teniendo nuestro servicio de Navidad en línea y prepárese para cantar, prepárese con espíritu navideño y después estaremos compartiendo algunos detalles más de cómo le vamos a hacer. Les recuerdo que tenemos los miércoles a las 6 de la tarde nuestro tiempo de oración en línea. No se lo pierdan, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Hay grupos de estudio de mujeres los viernes y hay uno a las 6 de la tarde, otro a las 8 de la noche y creo que después va a empezar otro más adelante, otro grupo. Tenemos nuestra clase bíblica, lo que antes teníamos como escuela dominical, los sábados a las 7 de la noche. Y no se olvide unirse a estos temas. Los grupos de estudio están por Zoom y el tiempo de oración está en Facebook Live los miércoles a las 6 de la tarde. Y bueno, aquí nos estamos viendo, mis hermanos, y ojalá muy pronto pase todo este tiempo de pandemia y que podamos ya podernos ver en persona y podernos abrazar y cantar juntos y comer y convivir y disfrutar de todas las bendiciones que es ser parte del pueblo de Dios. Bendiciones. Hasta pronto.